Hola, en este video vamos a tratar el tema de abrazos mortales, cuanto a la parte de sincronización de procesos. Para ello vamos entonces a mirar los siguientes subtemas. Primero vamos a ver qué es un abrazo mortal, el modelo de sistema para la presentación de un abrazo mortal, cuáles son las condiciones necesarias para que se presente, cómo manejarlo, es decir, hay dos maneras, o bien previniéndolo o bien evitándolo, vamos a ver las dos, y segundo, cómo se hace la detección y recuperación de un abrazo mortal. Entonces comencemos. ¿Qué es un abrazo mortal? Imaginen ustedes un sistema donde hay varios hilos que están compitiendo por recursos finitos. Y digamos, por ejemplo, este hilo que tenemos acá está esperando un recurso 1, que este hilo 2 tiene por aquí ocupado, y que este señor tiene por acá un recurso R2 y este hilo de acá requiere el recurso R2. Entonces fíjense, este señor necesita este recurso que él tiene y este otro necesita este que este tiene. Y ninguno de los dos pues en ese momento se niega a soltar el recurso que tiene. Por lo tanto, los dos procesos se quedan sin poderse ejecutar. Entonces, en ese momento pues tenemos una situación de interbloqueo detenido o abrazo mortal. La definición pues que nos sugiere acá Silverchat es que todos los procesos de un conjunto están esperando un evento que puede ser causado únicamente por otro proceso del conjunto. Claro, acá pues por ejemplo este señor está esperando a que el segundo hilo libere R1 y este otro señor está esperando a que este otro hilo libere R2 y ahí se van a quedar para siempre. Bueno, el modelo del sistema en el cual se puede presentar un abrazo mortal es el siguiente. El sistema posee un número finito de recursos y esos recursos son de varios tipos. Y entonces de cada tipo hay varias instancias. Por ejemplo, podríamos hablar del tipo CPU y entonces podríamos tener 4 instancias de CPU. La manera pues como uno puede distinguir que ha hecho correctamente la clasificación en tipos es que si un hilo solicita un recurso de cierto tipo, cualquier instancia de ese recurso le debe servir. Es decir, por ejemplo, en el caso de las CPUs, cualquiera de las 4 CPUs que tiene el sistema le podría servir al hilo para seguir. Si tuviéramos el caso, pues por ejemplo, no sé, de una impresora o alguna cosa así, algún recurso, o varias impresoras, entonces le debería servir, pues en este caso, al hilo, cualquiera de las dos impresoras. Si no sirve, o mejor dicho, si no da lo mismo una que otra, en ese caso hemos creado mal los tipos y por lo tanto tendríamos que crear dos tipos distintos de recursos. Bueno, entonces tenemos por un lado la parte del número finito de recursos y la secuencia de utilización del recurso es la siguiente. Uno primero solicita el recurso. Es posible que el recurso no esté disponible ahí mismo, es decir, yo puedo necesitar esperar. Luego entonces utilizo el recurso y finalmente lo libero. Algunos ejemplos, pues por ejemplo, que se pueden presentar en un sistema operativo, cuando yo solicito, pues digamos, un recurso, pues puedo tener un request y el release adecuado, pues para liberarlo como tal. Puedo tener, por ejemplo, un open para abrir un archivo, close para cerrar un archivo. Puedo tener un allocate para solicitar memoria principal y puedo tener un free para liberar memoria principal. Y como veíamos en el capítulo o en el video anterior, los semáforos y los cerrojos mutex también hacen parte de este tipo de definición. Bueno, muy bien.
Este es un ejemplo en el cual se presenta un abrazo mortal. Fíjense que tenemos un primer proceso donde tenemos dos mutexes. Tenemos un mutex llamado 1 y otro mutex llamado 2. Trabajo 1 adquiere mutex 1 y mutex 2 en ese orden. Y trabajo 2 adquiere mutex 2 y mutex 1 en ese orden. Entonces, ¿qué ocurre acá? Por ejemplo, si el proceso se está ejecutando y da la casualidad de que trabajo 1 alcanza a ser el acquire de los dos mutexes, pues sencillamente acá trabajo 2 se va a quedar esperando a que le liberen el mutex 2 y bueno, no tendríamos ningún problema. Igual cosa ocurre si trabajo 2 se ejecuta completo primero. Pero ¿qué ocurre si empiezan a ejecutarse al mismo tiempo y trabajo 1 adquiere mutex 1 y trabajo 2 adquiere mutex 2? Fíjense que allí, cuando trabajo 1 está tratando de obtener mutex 2, pues va a estar ocupado de este lado. Y cuando trabajo 2 trata de adquirir mutex 1, está ocupado de este lado. En ese momento se nos presenta el abrazo mortal. También se puede presentar un tipo de bloqueo en los sistemas operativos que se llama interbloqueo vivo o live lock, que en este caso los dos hilos siguen moviéndose o tratan de realizar alguna operación, pero no tienen éxito. Hagan ustedes de cuenta que vienen caminando por un corredor y que otra persona viene caminando por el corredor y se encuentran y se van a estrellar ustedes. Y los dos entonces agarran y se mueven para el mismo lado y no se dejan pasar. Fíjense que se están moviendo, pero no están progresando, pues digamos, en el camino para poder continuar. Entonces, acá, ¿cuál podría ser una posible estrategia de solución? Listo, los dos esperan o hacen una esperita aleatoria para moverse. Entonces, si este se mueve primero, pues ya puede seguir y este ya puede continuar. Eso pasa, pues, por ejemplo, en las redes Ethernet. ¿Cómo pasa allí la cuestión? Digamos que esta estación, no tenemos dos estaciones de trabajo que están conectadas pues a la misma red. Entonces, si esta estación quisiera transmitir, lo primero que hace es censar el canal para ver que no haya nadie transmitiendo y luego en ese momento pues ya procede a transmitir. Pero ¿qué ocurre si estas dos estaciones censan el canal, se dan cuenta de que no hay nada y tratan de transmitir al mismo tiempo? En ese momento se produce en el canal lo que se llama una colisión, la información se pierde y las dos estaciones tienen que volver a transmitir. Pero pues entonces si el tiempo que se toman ahí para el reintento fuera fijo o estuviera pues fijado determinísticamente, ahí podrían quedarse tranquilamente tratando de transmitir porque siempre van a coincidir, siempre van a colisionar. Entonces ahí lo que ocurre es que cada una de las estaciones, en caso de colisión, espera un tiempo aleatorio. Entonces digamos que T2 era más corto, este señor comienza a transmitir, acá T1 puede censar y darse cuenta que el canal está ocupado, y luego pues ya cuando esté libre puede transmitir y no ocurre ningún problema. Entonces recuerden ahí la diferencia en un live lock, que es los dos procesos siguen corriendo pero no efectúan progreso, versus un abrazo mortal. En un abrazo mortal sí, los dos trozos de código se quedan quietos, absolutamente quietos. Bueno, muy bien, veamos cuáles son las condiciones necesarias para que se presente un abrazo mortal. La primera se llama exclusión mutua, es decir, en el sentido de que hay un determinado recurso que solamente puede ser asignado a un proceso, a un hilo. Los dos, es decir, los dos procesos no pueden acceder a ese mismo recurso al mismo tiempo. El otro principio se llama retención y espera, es decir, una vez que yo tomo uno de los recursos, si otro hilo necesita un recurso, va a tener que esperar, porque este pues digamos tiene retenido el recurso. Entonces hasta el momento en que yo no lo suelte, no va a pasar nada.
La otra cuestión es que no hay preemption, es decir, yo no puedo obligar a este recurso que tiene este proceso que tiene el recurso agarrado a soltarlo. Tengo que esperar a que él lo libere voluntariamente, pues porque ya terminó la tarea. Y finalmente está el principio de espera circular, que era el que veíamos acá con el ejemplo de los mutexes. Si ustedes se fijan acá, miren que mutex 1 está agarrado por trabajo 1 y mutex 2 está agarrado por trabajo 2. Y resulta que trabajo 1 está esperando el mutex 2 y trabajo 2 está esperando el mutex 1. Ahí tenemos un círculo vicioso, un ciclo infinito que pues en este caso nos configura el abrazo mortal como tal. ¿Cómo puede darse cuenta uno si en determinado momento pudiera presentarse un abrazo mortal? Podemos emplear esta herramienta que se llama un grafo de asignación de recursos. Entonces, ¿qué hay en un grafo de asignación de recursos? Ustedes ven acá círculos, estos representan hilos, y tienen rectángulos, en este caso, representan recursos o pools de recursos. Los puntos indican la cantidad de instancias de ese recurso que existen. Entonces acá podemos ver que tenemos una instancia de R1, dos instancias de R2, una instancia de R3 y tres instancias de R4. Y esto se lee de la siguiente manera, los arcos como tal. Dice acá, T1 está solicitando una instancia de R1. Acá lo mismo, T2 está solicitando una instancia de R3. Y cuando los arcos salen del puntico, entonces eso quiere decir R1 está asignado a T2. O esta instancia de R1 está asignada a T2. Esta instancia de R3 está asignada a T3. Esta instancia de R2 está asignada a T2 y esta instancia de R2 está asignada a T1. Entonces los arcos nos pueden indicar que bien sea que un hilo está solicitando un tipo de recurso o que un hilo tiene ya asignado un determinado ciclo, un determinado tipo de recursos. ¿Qué ocurre acá? Ustedes lo que van a hacer una vez que trazan el grafo es darse cuenta si el grafo tiene o no ciclos. Si el grafo no tiene ciclos, entonces no hay posibilidad de abrazo mortal, porque todos los procesos pues van a poder finalizar. Y si el grafo tiene un ciclo, pues podría presentarse un abrazo mortal. Volvamos al ejemplo anterior y les muestro acá. Observen acá que este grafo que tenemos acá no tiene ciclos. Es decir, acá porque digamos viene aquí, o viene desde aquí si se quiere, el sentido de las flechas, si ustedes lo miran, y pues acá se nos corta, porque no, es decir, fíjense que la flecha está en sentido contrario, entonces no tendríamos para dónde seguir. Y lo podemos leer de esta manera, pues fíjense, R2 tiene un recurso, T1 tiene un recurso R2 y está solicitando un recurso R1. ¿Qué ocurre? T2 está solicitando acá un recurso R3, una instancia de R3, y R3 está asignado a T3. Entonces, ¿qué ocurre? T3 utiliza el recurso y termina, con lo cual este recurso se libera. Entonces, en ese momento, este recurso pasa a estar asignado a T2. Y fíjense que T2 ya tiene el R1, el R3 y el R2 que necesita para completar su tarea. Entonces, en este momento, este termina y libera, y libera esta instancia de R1 acá que estaba esperando T1. Entonces, en ese momento, R1 pasa a estar asignado a T1 y T1 ya tiene entonces todos los recursos que necesita para concluir su tarea. Fijémonos en ese mismo gráfico metiendo un arco extra. Fíjense, este extra donde estamos diciendo que T3 está solicitando un recurso de tipo R2. Entonces, miren que acá existe un ciclo acá. A ver. No.
Déjenme ver, acá existe este de acá es un ciclo que tenemos acá. Y por otro lado tenemos este. Viene aquí, viene aquí, viene aquí, viene aquí y viene aquí. Es decir, en ese momento tenemos un grafo con dos ciclos. Y fíjense que la definición decía que puede existir abrazo mortal o no. Miremos a ver si existe. Miren que T1 ya tiene un R2, pero necesita de este R1 para poder terminar. Sin embargo, este R1 está ocupado por T2 y T2 necesita de este R3 para poder seguir. Pero ¿qué pasa? Este R3 está ocupado por T3 y T3 está necesitando una instancia de R2, pero fíjense que esta está ocupada por T1 y esta está ocupada por T2, es decir, ahí no tenemos manera de seguir. En este momento, pues digamos, este sistema tiene un abrazo mortal. Miremos en contraste una situación donde hay ciclo, pero no hay abrazo mortal. Aquí el ciclo se ve de manera muy clara. Miren, este viene aquí, viene aquí, viene aquí, viene acá. Ahí está, tenemos un ciclo en ese grafo. Sin embargo, aquí no hay abrazo mortal. ¿Por qué? Miren que acá T3 ya tiene un R1, este R1 de acá, y está necesitando una instancia de R2, pero esta está ocupada con T1, esta está ocupada con T4. Ahora bien, ¿qué pasa si T4 termina? Libera esta instancia, por lo tanto esta va a quedar asignada a T3 y T3 ya tiene todos los recursos que necesitaba, entonces va a poder terminar. Y al liberarse esta, entonces, bueno, T2 también puede terminar acá independientemente y dependiendo del orden en que terminen, entonces T1 podría agarrar bien fuera esta o esta y ya podría terminar. Entonces, ejemplo donde existe ciclo, pero no tenemos abrazo mortal. Bueno, ¿cómo se hace entonces o cómo hace un sistema operativo en tal caso o un programa de aplicación para manejar abrazos mortales? Hay tres posibles caminos. El primero, ignorar el problema y hacer de cuenta que nunca ocurre. Y uno pudiera decir es la postura cómoda. Y fíjense que Windows y Linux utilizan ese método, es decir, asumen que nunca van a ocurrir los abrazos mortales y que son las aplicaciones como tal las que tienen que preocuparse de eso. Entonces, en este caso, las aplicaciones como tal, puede ser algún módulo de kernel o alguna cosa, o una aplicación como tal, debe tener un protocolo para evitar abrazos mortales, es decir, garantizar que el sistema nunca va a entrar en un estado de abrazo mortal. Y hay en algunos sistemas como los sistemas de bases de datos que ellos permiten que ocurran los abrazos mortales y tienen manera de detectarlos y de recuperarse. Entonces vamos a ver el caso, ahorita los casos de las dos últimas, cómo hago para evitar abrazos mortales y cómo hago para detectarlos como tal. Bueno, en cuanto a evitarlos, pues tenemos dos enfoques posibles. Uno de ellos es prevención y la otra es evitar. Con respecto a la prevención, nosotros tenemos que fijarnos en las 4 condiciones para que ocurra un abrazo mortal. Si yo soy capaz de tumbar una, pues con eso ya estoy evitando que ocurra un abrazo mortal. Entonces miremos lo siguiente. La primera condición es la de exclusión mutua. Es decir, lo que pasa con esta condición de exclusión mutua es que hay algunos recursos en el sistema operativo que no son compartibles. Es decir, hagan de cuenta ustedes tener un archivo al cual desean escribir. Si fuera el caso de ir a leer sobre ese archivo, uno podría tener múltiples lectores sin ningún problema. Pero en el momento en que yo voy a escribir, debo otorgarle al proceso acceso exclusivo al archivo, so pena de corromper el contenido del archivo. Entonces, digamos que la condición de exclusión mutua no la podemos tumbar. El de retención espera, es decir, ¿cómo podría hacer yo, tal caso, para que me asignaran, mejor dicho, para poder
yo tener todos los recursos necesarios para poder terminar. Una posible sería asignarlos a priori, es decir, si yo me doy cuenta de que tengo todos los recursos que necesito para concluir la tarea, listo, los agarro y procedo. En caso de que no, entonces yo sencillamente libero los recursos que tengo y me espero a que estén todos libres, con el riesgo de que yo me puedo quedar esperando para siempre. En ese caso, ocurre una condición que en inglés se llama starvation y en español inanición, es decir, el proceso se muere esperando a que lo atiendan, es decir, literalmente se muere de hambre. Entonces, esta condición tampoco la podemos tumbar. El no preemption, es decir, recuerden ¿cómo se haría en tal caso pues para lograr que un recurso, para que un hilo renuncie a los recursos o quitarle los recursos? Solamente es posible hacerlo en recursos cuyo estado se pueda salvar y recuperar rápidamente. Y eso no aplica entonces pues para los mutex o para los semáforos, que es los sitios donde más se producen los abrazos mortales. Por lo tanto, el no preemption tampoco nos sirve. Entonces, acá estamos pendientes de precisamente evitar que se nos presentara espera circular en el sistema operativo. Sin embargo, si yo trato de hacer siempre validación de que no ocurra espera circular, puedo tener un bajo uso de recursos en el sistema operativo, porque voy a estar tratando de ver que nunca se me vaya a presentar una espera circular y por lo tanto pues voy a tener un throughput reducido, es decir, no van a pasar por la CPU el mismo número de procesos por segundo que si yo no estuviera haciendo esas validaciones. Entonces miremos cómo se pueden evitar los abrazos mortales. La opción en este caso sería solicitarle a un proceso o un hilo información adicional de cómo va a solicitar los recursos, en particular el número máximo de recursos. Entonces, básicamente lo que hace el sistema operativo acá es permanecer en lo que se llama un estado seguro. Un estado seguro es un estado en el cual si yo solicito un determinado número de recursos, no va a ocurrir un abrazo mortal. Si yo estoy en un estado seguro y solicito unos determinados recursos y al solicitar esos recursos pudiera ocasionar yo un abrazo mortal, entonces ahí pasamos a un estado inseguro. Entonces la idea es que el sistema siempre permanezca en estado seguro. Para eso nosotros podemos utilizar dos algoritmos típicos, que es el algoritmo del grafo de asignación de recursos y el algoritmo del banquero. Vamos a mirar los dos. Con respecto al algoritmo del grafo de asignación de recursos, lo que se hace es lo siguiente, miren, tenemos entonces o funciona para instancias en las cuales existe una sola instancia de cada recurso. Entonces, lo que se hace acá es, por ejemplo, esto se lee de esta manera. T2 está solicitando una instancia de R1 y esa instancia de R1 está solicitada o está asignada a T1. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Hay unos arcos punteados que indican potencialmente T1 podría solicitar una instancia de R2 y potencialmente T2 podría solicitar una instancia de R2. Entonces, en este momento el estado es seguro porque estas asignaciones como tal todavía no están confirmadas. Sin embargo, fíjense acá, si a T2 se le asigna esta instancia de R2, entonces acá potencialmente se nos va a formar un bucle y por lo tanto pondríamos el sistema en un estado inseguro. Entonces la idea en este caso es que el sistema operativo esté corriendo cada vez que se vayan a asignar recursos o demás el algoritmo del grafo para darse cuenta si potencialmente se podrían formar ciclos. ¿Cuál es el problema con eso?
De nuevo, no es aplicable si hay múltiples instancias de cada tipo de recurso. Fíjense que solamente funciona si tenemos una instancia de cada tipo de recurso. Entonces, en el caso de que haya múltiples instancias, se emplea un algoritmo que se llama el algoritmo del banquero, que recibe su nombre porque se podría emplear también por parte de un banco para asignar efectivo a sus clientes, de tal manera que el banco no se quede sin efectivo para surtir sus necesidades. Entonces, ¿cómo se hace? Cuando va a iniciar, cada hilo declara el máximo número de recursos de cada tipo que puede necesitar. Y lo que hace el algoritmo entonces es, cuando ya se van a utilizar, es verificar si el sistema queda en estado seguro. Si sí queda en estado seguro, entonces yo le asigno los recursos. Si no, entonces debo esperar a que se liberen más recursos como tal para garantizar que cuando se le asignen los recursos quede en estado seguro. Bueno, eso entonces en cuanto a prevención de abrazos mortales. Miremos cómo funcionan los esquemas de detección de abrazos mortales. La pregunta ahí entonces es qué tan a menudo debe hacerlo uno. Es decir, primero, pues entonces hay que definir una frecuencia cada, no sé, cada segundo, cada 5 segundos, etcétera. Ahí tiene que ver mucho, pues, qué tantos hilos pudieran verse afectados. Y ahí hay entonces también un punto medio. Hay que llegar, pues, digamos, a un punto de negocio, porque cada vez que ustedes corren el algoritmo de detección, están causando overhead en el sistema, es decir, están ocasionando que otros procesos corran más lento. Entonces, tampoco puedo pasarme toda la vida detectando abrazos mortales. Como les digo, justo medio. Bueno, ¿cómo hago entonces una vez que se presenta para recuperarme de un abrazo mortal? Una manera es manualmente, es decir, sencillamente yo le aviso al operador que ocurrió el abrazo mortal y el operador entonces pues ya procederá a cancelar alguno de los permisos o hacer pues digamos alguna determinada acción. La recuperación del abrazo mortal también puede ser automática y entonces pues puede ocurrir de tres maneras. Una sería abortar todos los procesos involucrados. Esa es pues digamos como la más rápida, la más sucia y demás, pero involucra un gran costo, porque imagínense ustedes que alguno de esos procesos estuviera a punto de terminar, o que ya hubiera gastado una gran cantidad de recursos y solamente le hiciera falta un recursito pues para poder finalizar. Entonces pues esta puede ser bastante inconveniente, sencillamente pues por el gran costo que puede ocasionar pues ya terminar con algo que estaba muy adelantado. La otra posible es abortar uno por uno los procesos al tiempo hasta que se rompa el ciclo. Esto pues va a involucrar que va a tocar correr el algoritmo de detección varias veces pues para ver si ya se liberó el abrazo mortal, con lo cual ocurre algo de overhead o demás. Y la idea es irlos cancelando de tal manera que el costo que se genere sea el mínimo. Es decir, entonces cancelar primero el proceso que ocasione menos costo, luego el siguiente y luego y así sucesivamente. Y finalmente el otro enfoque que se puede emplear es el de hacer preemption de recursos, es decir, obligar al proceso a liberar algunos de los recursos que tiene para que otros de los procesos, otros de los hilos puedan continuar. Entonces, esto tiene varias consideraciones. Primero, tengo que elegir a la víctima, es decir, a quién voy a poner a soltar los recursos. Y tengo que elegirla de tal manera que el costo para el sistema operativo sea el mínimo. Ahora bien, como hay que soltar los recursos, muy posiblemente va a tocar hacer rollback de la operación. Es decir, alguna operación que se estaba haciendo, si yo no tengo los recursos o demás, tengo que devolverla o tengo que regresarla del todo. Pues como quien dice, deshacer la operación. Entonces la pregunta es, ¿tocaría deshacerla por completo o se puede deshacer hasta cierto punto y luego puedo continuar? Entonces esto también es algo que toca analizar. Y la otra cosa que ocurre es, ok,
Yo tampoco puedo elegir a la misma víctima todas las veces, porque si no, entonces me arriesgo a matar a ese proceso de hambre, a ponerlo en una condición de inanición. Bueno, muy bien. Eso es entonces lo referente al tema de abrazos mortales. Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, con mucho gusto la podemos resolver por Slack o la podemos resolver en la clase presencial. Que estén muy bien y que pasen un feliz día.